Eh, este examen, te Sí, había contado la otra vez, que es un examen que ya han tomado en otras oportunidades. sí. Este examen de a poquito se va acercando un poco al famoso examen de las materias de las películas, De las ¿sí? películas, sí. De la famosa examen de las películas. Y bueno, tiene unas cuantas cosas Sí. de ese examen. Eh, Sería el segundo examen más difícil. Ah, Digamos, ok. el segundo no, estoy mintiendo. Será el tercero más difícil. Ah, bueno. el, el más fácil de todos es el que vimos la otra Sí, vez. la otra vez. Este es el que le sigue a ese. Bueno. Bueno, te voy contando. Yo Sí, acá armé un listadito de más o menos lo que van pidiendo, ¿sí? sí. Esto lo voy a checar un poquito. Ahí está. Bueno, acá lo primero que habla es de colocar nombres de referencia a la tabla de la hoja 2, uno para validar y otro para buscar. Sí. Cuando hablamos de poner nombre, ¿sí? Hablamos de ponerle nombre a los rangos, ¿sí? Ajá. En este caso, cuando voy acá a la base, Sí. vas a ver que acá hay tenemos un número de libreta, ¿sí? Sí. Los números de libreta, y por otro lado toda la base de datos. Sí. Bueno, lo que quiere acá el profesor es que el listado de número de libreta esté con un nombre, Ok. ¿sí? Para poder poner nombre a los rangos, solamente se seleccionan. La forma más simple, más sencilla de hacer esto es Control Shift, la tecla Control Shift y flechita hacia abajo. ¿Ves? Ok. Ahí seleccioné todos los datos. Una vez que seleccioné todos los datos, Sí. bueno, acá arriba ya me figura el nombre, pero yo acá le podría poner justamente lo que dije antes, ¿no? Libreta. Ok. Libreta y presiono Enter. Listo. Entonces yo cada vez que me voy a cualquier lugar, Sí. si busco acá, que es el cuadro de nombre, selecciono, me aparece libreta, ¿ves? Sí. Y me selecciona estos datos. Ok. Lo mismo hago con la base de datos. Selecciono toda la base de datos, me paro acá arriba y escribo base, como estaba puesto antes. Escribo base, presiono Enter y ya de esta manera tengo la base de datos creada. ¿Sí? Sí. ¿Está? Entonces tengo que el rango base de datos creado. Me voy acá de vuelta arriba y voy, si selecciono acá, me selecciona todo este rango. Cuando escribo la palabra base, en cualquier función que haga de ahora en más, me Va va a teniendo seleccionar, digamos, todos. el nombre que yo puse. Sí. Bien, hasta acá es bastante sencillo. Sí. Vamos a ir a consulta, ¿sí? Sí. El primer punto ya lo completamos, vamos a ir al segundo. Dice, se deberá ingresar el número de libreta en la casilla correspondiente y se deberán desplegar todos los datos relacionados con ese alumno, excepto la situación y la cantidad de materias adeudadas, datos que serán calculados. Ujú. ¿Sí? O sea, yo lo que tendría que hacer en primer lugar es posicionarme en la celda donde quiero la lista desplegable, porque ahí se deberá ingresar el número de libreta en la casilla correspondiente y se deberán desplegar todos los datos. ¿Sí? Ok. O sea, necesitaría en esa celda que se desplieguen todos los datos del alumno. Sí. Para poder, los datos perdón, los datos, el número de libreta. ¿Sí? Sí. Para que eso suceda, tengo que recurrir a una herramienta en Excel que se llama validación de datos. La validación de datos está en la pestaña datos, ¿sí? Me voy Sí. a ir acá donde dice herramientas de datos y voy a seleccionar, me pasé ahí está, de pestaña. Me voy a ir acá donde dice validación de datos, ¿sí? Sí. Y acá selecciono validación de datos. Sí. Me aparece este cuadro que estamos viendo ahora, Sí. ¿sí? Y en donde dice permitir, voy a seleccionar la opción que dice lista. Aquí hay Sí. muchas opciones, pero en realidad la única que van a estar usando ustedes para el examen es lista. O sea que yo te recomiendo que te focalices en esto. Ok. ¿Sí? Lista. Bien, cuando seleccionas lista, acá te figura, se te abre un cuadro nuevo que dice origen. Y acá en origen es donde está el kit de la cuestión.
Viste que recién hace un rato le pusimos nombre a un rango. Sí, Bueno, en origen de datos lo que tendría que hacer es seleccionar los datos de los cuales quiero que aparezcan en lista, sí, o bien poner el nombre del rango que quiero que aparezca en esa lista. ¿Sí? sí. Lo voy a hacer de las dos maneras para que veas la diferencia. En el caso de que yo quiera seleccionar qué datos quiero que aparezcan en la lista, me paro acá, hago clic ahí y me voy a donde está el rango de libreta, ¿ves? Ah, Ve acá, me parece que van a estar todos estos datos desplegados, sí, este rango de datos. Pero como yo lo que quiero es que aparezca, en lugar de, como ya le puse un nombre al rango de datos anteriormente que se llamaba libreta, lo que puedo hacer es o seleccionar todos los datos como los seleccioné antes, ¿sí? sí, Que era, me paraba acá y seleccionaba todos estos datos y ya me aparece el nombre de ese rango, ¿ves? Igual sí. libreta. Esa sería una opción. O si no, directamente escribir igual libreta. Ah, ok. Cualquiera de las dos opciones es válida, ¿sí? O sea, en lugar de seleccionar los datos, escribo el nombre que le puse de ese rango y listo. Siempre con el símbolo igual primero, Sí. ¿sí? Bien. Ahora, pongo aceptar y vas a ver que acá me aparece una flechita Ah, mira. y esa flechita es la que me va a permitir elegir el número de libreta, Sí, ¿sí? A esto se le llama validación de datos. Bien. Esta es la parte más simple. Empiezo con esto para no confundirte mucho, pero después hay un par de cositas más que se pueden agregar a la validación de datos que lo vamos a ver en un examen más complicado, ¿sí? sí. Bien. Después lo que me pide, dice que acá... me fue un poquito más abajo, acá está. Se deberá ingresar en una libreta correspondiente a desplegar todos los datos relacionados... no. Se deberá... Y se deberán desplegar todos los datos, bien, relacionados con ese alumno, excepto la situación y la cantidad de materias adeudadas. O sea que yo a partir del número de libreta que tengo acá, debería aparecerme el nombre y apellido de la persona, la carrera que cursa, el año que cursa, ¿sí? Sí, Eso. La cantidad de materias cursadas y la cantidad de materias aprobadas. claro. Bien. Pero Para, dice, excepto la situación y la cantidad de materias adeudadas. claro, situación es esta. Ah, Esta es situación. ok. Y estas las materias adeudadas. Esas son por cálculo. Pero el Sí, resto tiene que ir tiene que de manera aparecer. automática. Tiene que venir a aparecer. ¿Sí? Sin cálculo. O sea, esto lo tiene que traer de una base de datos que la base de datos que necesitamos, por ejemplo, el nombre y apellido, la carrera, el año que cursa y las materias que tiene adeudadas, fíjate que figuran acá en esta base de datos. Tengo el nombre y apellido, la carrera, el año que cursa, la cantidad de materias cursadas y la cantidad de materias aprobadas. ¿Me ¿Sí? escuchás? Sí, Sí, te escucho. ahora te colgó. ¿Se te colgó? Sí. Ahí, O sea ahí que está. ¿Ahora sí? ¿Me seguís? sí, 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 sí. Bueno, entonces te decía. En, acá, cuando te pide acá, en esta parte, apellido, nombre, carrera, año que cursa, situación, perdón, cantidad de materias y cantidad de materias aprobadas, cuando vas a la base, te vas a encontrar que todos esos datos en la base están. Sí, ¿Sí? ¿Está? Lo que no sí, están es en la hoja de consulta. sí, ¿Sí? Acá no hay ningún dato. sí, sí, Salvo el número de libreta. Y yo a sí, partir del número de libreta debería traer todos los datos de allá. sí, ¿Cómo es el razonamiento de esto? Bien, acá me pide nombre y apellido. ¿Sí? ¿El sí. nombre y apellido lo tengo acá? No. ¿No? No está en esta No, hoja. Está en otra no, hoja, que es la hoja base. en Por la lo tanto, si no base. está acá, tengo que ir a buscarlo. Sí, ¿Sí? sí, Esto es como cualquier cosa. Esto no lo tengo acá, lo tengo allá. No puedo hacer que venga solo. Tengo que ir a buscarlo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo busco? A través de una función. ¿Sí? La ujú, función que se utiliza para esta consulta se llama buscar B. ¿Sí? Buscar B corta, que es búsqueda vertical. ¿Sí? ¿Qué hace sí, la función buscar B?
La función buscar B lo que hace es lo siguiente. Yo voy a escribir acá buscar B. Al poner buscar me aparecen estas tres opciones. Yo voy a seleccionar buscar B. Puede aparecerte también como consulta B, pero bueno, Sí, en la mayoría de las veces aparece buscar B. Selecciono buscar B y se me va a desplegar acá una lista de opciones, van las opciones de campos, ¿sí? Dice buscar B está compuesto por el valor buscado, la matriz a buscar, el indicador de columnas y el valor ordenado. Fíjate que yo a medida cuando me voy posicionando, vas a ver que sí, lo que estoy ahora parado supuestamente sería en el valor buscado, ¿sí? sí. Todo lo que figura en negrita es donde estoy parado, ¿sí? En Ah, ese ok. momento, lo que tengo que colocar ahí. Bien, entonces cuando acá dice valor buscado, el valor buscado es el dato que tengo para encontrar el resultado que quiero. ¿Qué Sí. dato tengo único que me permite encontrar ese resultado? Que encontrar el nombre y el apellido. El dato único, Sí, la libreta. exactamente. A partir del número de libreta yo puedo saber el nombre y apellido de la persona. Y Sí, justamente el número de libreta lo tengo acá. sí, ¿Sí? Entonces el valor buscado en este caso va a ser el dato que tengo para encontrar el nombre y apellido. claro. Entonces selecciono esto, la celda donde está el, el número de libreta. ¿Sí? Una vez que seleccioné eso, escribo punto y coma y paso al segundo campo. La En matriz. este, en este caso es la matriz a buscar. La matriz a Era buscar es dónde va a buscar este dato. sí, Generalmente la matriz a buscar es la base de datos donde están todos los datos. ¿Sí? sí, En este caso, a esa matriz le habíamos puesto un nombre hace un rato. sí, base. Sí, Exactamente. Entonces, en lugar de seleccionar, de ir y seleccionar toda la base de datos, escribo directamente la palabra base y ya sabemos que nos referimos a esa base de datos que seleccionamos antes. sí, ¿Sí? Bien, fíjate que acá cuando escribo base aparecen dos sí, opciones. O escribo aparece base y base acá. Base fx es una función y base claro. con la etiqueta es el rango del que pusimos antes. ¿Sí? Sí, Yo voy a seleccionar este. sí, ¿Está? sí, Bien. Ahora, lo que me toca hacer es poner punto y coma. De sí, vuelta. Una vez que ya puse el nombre a base, pongo ahora punto y coma. Separo el sí, siguiente campo. En este caso, me pide el indicador de columna. Cuando hablamos sí, de indicador de columna, es el número de columna donde se encuentra, en este caso, el dato que estoy buscando. El sí. número de columna de la base de datos. De la ¿Sí? base Como yo estoy en dos. buscando, claro, como yo Sí, estoy buscando el apellido y nombre, me voy a la base de datos. ¿Y en qué número de columna se encuentra el nombre y apellido? De ese rango en que el dos. seleccioné. Sí, en el 2. Exactamente. Cuento 1 y 2. Apellido y nombre se cuenta en la columna 2. Borro acá lo que dice esta segunda palabra base. ¿Sí? Esta la Sí, borro. Y pongo el número 2, que es el número de columna, que acá me dice, ¿ves? Acá me dice indicador de columna. Número 2. sí, Escribo punto y coma. Y ahora me pide qué tipo de coincidencia es la que estoy buscando. Si es una coincidencia aproximada o es una coincidencia exacta. exacta, falso. Yo quiero siempre exacta. Entonces selecciono acá, doble clic, falso. Exacta es falso. ¿Sí? Sí, Cierro paréntesis y ahora presiono enter. Y vas a ver que acá ya me trajo el nombre de la persona que corresponde a este número de libreta. Fíjate, si voy cambiando acá, me cambia también el nombre, ¿ves? ujú, sí, Bueno, la idea sería ahora que también, a medida que voy este, completando esto, me vaya trayendo también de esta persona la carrera que cursa, el año que cursa, las materias cursadas y las materias aprobadas. sí. Por lo tanto, voy a tener que aplicar lo mismo. ¿Sí? Todo lo mismo menos el número de columna. Exactamente, muy bien. Entonces, ¿cómo sería? Igual función B.
Selección, buscar B. Buscar B, Sí, perdón. buscar, no, por favor. Buscar B. Bien. Sí, Dijimos de valor buscado. sí. Es el primero, el de arriba, el de la libreta. Muy bien. Selecciono el número de libreta. Punto y coma. Matriz a buscar en dónde. Base. Base. Escribo base. ¿Sí? Puedo escribir ya directamente base. Va a tomar que esa es la... Sin necesidad de seleccionarlo puedo escribir igual. Bien. Número de columna. Indicador de columna. La carrera que cursa está en la columna. 3, ¿no? Claro. Borro esta parte de base porque ya estoy refiriéndome a la columna. Y escribo columna 3. Punto y coma. ¿Y acá qué ponemos? Falso. Muy bien. Falso. Cierro paréntesis y presiono Enter. Bien. Andrés Balbi Andrés, abogacía. Perfecto. ¿Sí? Bien. Y ahora seguimos. A ver, año que cursa. Buscar B. El rango de la libreta. O sea, ¿Qué me pide primero? ¿Qué está en negrita? el valor buscado, que sería donde está ya la celda de la libreta. Exactamente. Ahí está. Punto y coma. Punto y coma, base. Base. Punto y coma. Año, creo que era la número 4, ¿no? Año número 4. A ver, vamos a probar igualmente, no pasa nada. Y acá le pongo falso, dijimos. Cierro paréntesis, a ver. Está bien, perfecto. Año de curso 1. Bien, ahora dice cantidad de materias aprobadas. Vamos a mirar acá en la base qué número. Cantidad de materias cursadas y cantidad de materias aprobadas. Son 1, ¿Sí? 2, 3, 4, 5 y 6. 5 y 6. Bien, entonces me voy acá. Cantidad de materias cursadas. Bien. Escribo. Igual. Igual buscar D. Sí. La celda de la libreta. Muy bien. Base. Sí. Punto y coma. Creo que era 6. El de las materias cursadas. En materia 6. Y 6. punto y coma. Falso. Bien. Muy bien. Y acá lo mismo, ¿no? Sí. Igual. Buscar B. En la celda de la libreta. Sí. Base. Sí. 5. 7. No, primero creo que iba a materias... Cursadas y materias aprobadas. Sí, pero creo que iba primero... o sea, estaba al revés acá puesto, creo. A ver. Ahora va 5. A ver, vamos a ver. Antes puse 6 yo. Cursadas y aprobadas, y allá dice... Ah, cursadas y aprobadas, entonces lo pusimos al revés. Acá Bueno, iría 6 y en el otro iría el 5. 6. Sí. Punto y coma. Falso. Y acá arriba Hay que modificar 5. modificamos el número de columna. Sí. 5. Bien. Bien, acá tenemos 5. Y acá tenemos 6. Bien, perfecto. Veo, vas entendiendo el buscar B. Sí. De tanto repetirlo, viste que se aprende. Sí, tal cual. Ahora te voy a mostrar después un atajo para que hacerlo esto un poquito más rápido, porque si no es re engorroso escribir una por una, ¿viste? Buenísimo. Así que ahora te voy a mostrar después eso. Pero primero vamos a ir
A queda después dice la materia se debe de datos que serán calculados. Bien. Y Bueno, dice... si el número de libreta está vacío, debe quedar todo vacío. O sea, si el casillero este está vacío, todo tiene que quedar vacío. Vamos a ver. Saco el número de libreta. ¡Charán! Salta un error. Este error que vemos acá es un error que no debería estar en el examen. De hecho, si este error aparece en el examen, supuestamente, lo que dicen las malas lenguas, el examen queda desaprobado. Así que atención a esto, Atención. Atención. Bueno, ¿cómo saco este error? Este error lo saco agregando una función que me permita evaluar si esto está en blanco, que acá también me deje en blanco. Sí. La función que te permite evaluar algo es la función sí. Sí. Ay, la odio. No, pero es más simple que el buscar B, te digo. Mirá, vas a ver. Bueno, lo que tendría que hacer sería retocar todas estas funciones, pues ya las escribí. Yo te recomiendo escribirlas primero, que te dé el resultado, y después modificarlas, ¿sí? Porque va a ser mucho mejor. Mirá, me paro acá, me paro en la primera función. ¿Sí? Y acá se viene el truco también. Vamos a matar dos pájaros de un tiro, mirá. Escribo acá. Por encima ahora, si a esto tengo que sumarle que tendré que modificar una por una todas las celdas, no termino más. ¿Sí? Claro. Entonces, después del igual, pongo el sí. ¿Por qué? Porque antes de buscar, lo primero que tiene que chequear es si la celda de arriba está en blanco o está vacía. ¿Sí? Entonces, ¿qué pongo? Pongo la función sí. Abro sí, paréntesis. Lo primero que me pide la prueba, el condicional o el sí, es la prueba lógica. ¿Sí? La prueba lógica es una prueba que evalúa si el dato es mayor, igual, distinto, ¿sí? Menor. Si comprueba eso, si se cumple esa condición que pongo en la prueba lógica, si se cumple, el valor es verdadero. Y lo escribo acá, a continuación. Y si no se cumple, el valor es falso. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo sería en este caso. En este caso lo que quiero evaluar es si la celda de arriba, entonces selecciono la celda de arriba, es igual a vacío. O sea, que la celda esté vacía. En Excel, para indicar que algo está vacío, se pone entre comillas. Escribo comillas, comillas. Y eso lo que está indicando es comparando la celda 5 es igual a vacía. ¿Sí? Sí. A que está vacía. Ahora vamos a hacer la traducción para que se entienda un poquito, sea un poquito más claro. Una vez que pongo esto, pongo que C5 es igual a comillas, comillas, que es vacío. ¿Qué tiene que pasar como valor verdadero? Si sucede esto, la celda donde estoy trabajando ahora tiene que estar también vacía. ¿Sí? Entonces pongo acá comillas, comillas también. ¿Sí? Si esa celda está vacía, que esta donde estoy trabajando ahora también quede vacía. Entonces también le pongo comillas, comillas. ¿Sí? Y si esta celda C5 no está vacía, o sea que si no se cumple que esté vacía, significa que tengo que aplicar el buscar B, porque hay un dato acá. Si no está vacía es porque está el número de libreta, y ese número de libreta es el que tengo que buscar. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora lo que tengo que agregar es un paréntesis más. ¿Está? Al final de todo, sí. Claro. Fíjate que siempre, al terminar la función, tiene que dar un paréntesis negro. Fíjate que cuando yo cierro, ahí está rojo. Le pongo un paréntesis más y ya me aparece en negrita, ¿ves? Y se pasó en negro. Bien. Ahora presiono Enter y listo. ¿Ves que ya quedó en blanco? El problema es cambiar todas las funciones abajo. O sea, tener que modificar función por función, y la verdad es muy engorroso. Entonces acá te voy a enseñar el truquito.
sí, Lo que voy a hacer es, a esta celda que está acá arriba, ¿sí? A C5, le voy a poner el símbolo pesos. El símbolo pesos se ah, pone con la tecla F4 o bien escribiendo el símbolo pesos, ¿sí? sí, Yo escribo con F4. Entonces pone el símbolo pesos adelante y detrás de la C. ¿Está? Ese sí, símbolo pesos también lo tengo que poner en este C5. Porque ¿qué pasa? Porque cuando arrastre la fórmula y no le pongo el símbolo pesos, me va también a empezar a dar error. Porque no va a tomar siempre C5. sí, Vamos a ver. F4. De vuelta acá. O sea, pongo estos 12.5 con el símbolo pesos. Y ahora sí presiono Enter. Y una vez que presione Enter, lo que voy a hacer es arrastrar la fórmula hacia abajo. Hasta acá. ¿Sí? sí, Bien. Fíjate algo. Cuando llegué acá, ya me cambió todo. Pero el problema está que los resultados que me va a dar son todos iguales. claro, eso es Entonces, lo que me imaginaba, claro, lo que tendría que hacer en este caso sería nada más modificar la columna. la columna. Acá le pongo 3, presiono abajo. Acá le pongo 4, 4. Pero es mucho más fácil. A este lo borro. Sí, Acá le pongo 5. con Fíjate que borrarlo, no tengo que hacer toda la fórmula. ya está, con borrarlo solamente ya, Sí, ya está. Sí, con borrar ya está. Acá le pongo 6 y listo. Ya tengo todo. Fíjate que no tengo que hacer prácticamente nada. Fue cambiar nada más el numerito de columna y nada más. claro, Esto también te evita a que haya problemas al momento de cargar. Si vos tenés que hacer una por una, capaz en alguna te olvidas una coma, te olvidas una comilla, pusiste mal el número, o no sé, de esta manera ya copias y arrastrás, sabés que la fórmula funciona. Lo único que tendrías que claro, modificar sería el número de columna y con eso ya tenés el resultado. claro, ¿Se entiende? sí, sí, Bueno, vamos a ver. Ahora me dice punto 4. Dice en situación colocar la siguiente leyenda. A deudas finales si la materia cursada es mayor a las materias aprobadas. Al día, acá hay una coma, te voy a poner un coma acá. Ahí está. sí. Al día si las materias cursadas son iguales a las materias aprobadas. No puede ser mayor aprobadas que cursadas. ¿Sí? Qué quilombo. Pero Ay, fíjate Dios. algo, no te asustes, Cecilia. Este, fíjate que acá, eh, cada vez que en una función eh, se hable, se ponga un sí en el medio del texto, generalmente hay un condicional, ¿sí? La mayoría de las veces es un condicional. Y más cuando tenés opciones. Fíjate, dice, en situación colocar las siguientes leyendas. Esto, esto está, yo lo copié tal cual, me lo dieron y la redacción es un desastre. A deudas finales si las materias cursadas son mayores a las materias aprobadas. Fíjate que acá, uy, ya. Fíjate que acá hay un Sí, sí. Si las materias cursadas son mayores a las aprobadas. Esta, esto es lo que tenemos acá, son mayores, son menores, son iguales, contiene, son palabras claves que son dirigidas a lo, o sea, se utilizan en un condicional. El condicional claro, siempre trabaja con mayor, menor, igual, distinto, como te decía antes, ¿viste? Entonces cuando sí, sabes que hay mayor, menor, igual o contiene, ¿sí? claro, Sabes que se trata de un condicional, ¿sí? Eso es sí, importante. Bueno, en sí, este caso voy a empezar a escribir ya sabiendo que se trata de un condicional, escribo la función igual sí, sí, ¿sí? Entonces pongo acá. sí, Si las materias, acá me dice, si las materias cursadas, entonces selecciono la celda de las materias cursadas, son sí, mayores, le cursadas pongo son el mayor. mayores, sí, escribo el símbolo mayor, a las materias aprobadas y selecciono la celda que tienen las materias aprobadas, ¿sí? Sí, ¿Qué tengo que poner ahí?
Cuando pasa esto es porque hay un cartel que dice adeuda finales. Colocar la sí, siguiente leyenda, adeuda eh, finales, ¿sí? sí, Entonces pongo entre comillas, como es una palabra, una frase, la tengo que poner entre comillas. Escribo acá adeuda final, finales, ¿sí? Y sí, cierro comillas. Este es el valor verdadero, o sea que en el caso de que C11 sea mayor a C12, tiene que ponerse este texto. sí, En el caso que no suceda eso, ¿qué tengo que hacer? Dice, si las materias cursadas son iguales a las materias aprobadas, poner al al día, día. Bien. Acá dice, no puede ser mayor las materias aprobadas que las cursadas. Por lo tanto, si C11 es mayor a C12, es deuda finales. Pero si no es mayor, es porque son iguales. claro, ¿Sí? Si no es mayor, es porque son iguales. Porque nunca las materias aprobadas van a ser mayores a las cursadas. O sea que nada claro, más hay dos opciones. O son mayores o son iguales. sí, Entonces en este caso, si no se cumple que C11 es mayor a C12, en lugar de poner a deudas finales, entonces se pone al día. día, ¿Me seguís, Cecilia? sí, 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 Al día. Y ahí cierro paréntesis. ¿Sí? Presiono Enter y acá me dice deudas finales. ¿Sí? sí. Bien, vamos a ver qué pasa cuando pongo Chan. Ah, hay que ponerle también el condicional, Claro. arrastro, arrastro y le... No, no, no puedo No, arrastrar. no, porque no, porque acá tenés un condicional. Ahí tenías Claro, buscar B, no podés arrastrar la fórmula acá. Acá en este sí, caso, lo que tendrías que hacer sería sí o sí agregarle un condicional adelante. El condicional que claro, determina si tiene que estar vacío o no. claro, Entonces, después del igual, sí, pongo un sí, exactamente, de vuelta. Otro sí, que pregunte si la celda de acá arriba es igual a vacía, o que está sí, vacía, punto y coma, que en esta celda también deje vacía. Y le pongo las dos claro, comillas. Si no es así, punto y coma, que aplique todo el resto. todo lo demás. Y un paréntesis más al final. Exactamente, muy bien. Y ya está. ¿Sí? Sí. ¿Se va Y pero entendiendo? me falta lo de si las materias cursadas, eso de si las materias, ay, para, no se entiende mucho. En situación colocar las siguientes leyendas: deudas finales si las materias cursadas son mayores a las materias aprobadas, al día si las materias cursadas son igual a materia aprobada, y dice no puede ser mayor aprobada que cursada. Claro, Eso ya determinamos por la lógica misma de sí. que, Y sí, ah, porque vos no vas a tener más materias aprobadas si no las cursaste. claro, Por lógica, ok. nunca va a ser las materias aprobadas mayores a las cursadas. Es algo que te engaña, ¿viste? Claro, Como claro. Sí, 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 sí. Es confuso. Pero es más confuso. porque vos acá ves mayor y acá ves ponés igual. Entonces como que hay dos condicionales. Uno que es para mayor Claro, y otro que es para igual. Pero no es así. Pensá una cosa, cada vez que se aplica un condicional, ¿sí? Hay dos resultados. Uno verdadero y uno falso. Por lo tanto, dos sí, cartelitos, en este caso. sí, Uno que sería deudas finales y otro que es al día. Si hubiera tres opciones, como pasó en el caso del examen anterior, sí, sí. iría a otro condicional más. Pero acá tenemos nada más dos opciones. Dos opciones, un solo condicional. Tres opciones, dos condicionales. ¿Sí? Ok, Bien. Bueno, vamos a ir al último punto de esta parte. Todavía no terminamos. sí, Cantidad de materias adeudadas. ¿Sí? Materias adeudadas. ¿Qué dice acá? En cantidad de materias adeudadas debe decir debe XX materias o dejar en blanco. sí, Bien. Para que esto suceda,
tengo que poner tengo que poner lo siguiente. Tengo que aplicar una función nueva que se llama concatenar. ¿La escuchaste hablar? No. Bueno, el concatenar lo que hace es juntar texto, unir celdas, ¿sí? O sea, yo puedo seleccionar distintas celdas y decir que se junten en esta, ¿sí? Por ejemplo, yo escribo acá hola, acá como y acá estás, ¿sí? Y yo quiero que todas estas tres palabras estén en una única celda. Entonces escribo acá concatenar. Igual concatenar y selecciono las celdas que quiero que aparezcan. Quiero que aparezca esta, escribo punto y coma, esta, escribo punto y coma y esta. Y cierro paréntesis. Hola, ¿cómo estás? Queda todo junto acá, ¿no? Al ponerlo así. Yo puedo crear espacios porque estos textos que dicen acá, ¿sí? Acá en estos textos puedo marcar un espacio. Por ejemplo, si yo no quiero que quede pegado, como se veía acá, lo que puedo hacer es poner después de la primera palabra, comillas, espacio, comillas, punto y coma, para que acá me agregue un espacio entre este dato y este dato. Y después de este dato escribo comillas, espacio, comillas, para que me agregue otro espacio entre este dato y este, ¿sí? Ahora presiono Enter, ¿ves? Y aparece hola, ¿cómo estás? Perfecto. ¿Sí? Bien. Aquí hay que hacer algo muy parecido. La diferencia es que acá lo que me está pidiendo es que aparezca el número de materias que adeuda. Sí. Debe tantas materias, ¿sí? Para que pase eso, además de poder poner celdas de referencia o algún texto entre comillas, también puedo poner funciones o puedo poner operaciones en el medio en lugar de eso y juntarlo con el texto. En este caso, lo que voy a hacer, bueno, voy a ponerme acá. Lo que voy a hacer es poner igual, concatenar, abro paréntesis, y como acá me pide un texto específico que no está en ningún lugar de la celda, ¿sí? de la hoja, digamos, entonces les voy a ponerlo entre comillas. Entre comillas quiero que aparezca ahí la palabra debe. Debe. Voy a poner un espacio para que no quede pegado con el siguiente texto o cosa que quiero poner. Debe, entre comillas. Ya ahí lo que va a hacer el concatenar es poner la palabra debe. ¿Con qué lo tengo que juntar? Con la cantidad de materias adeudadas. ¿Cómo sé la cantidad de materias adeudadas? Entre materias cursadas y aprobadas. No, las que no estén aprobadas, que sean menor a algo. Pero ¿cómo lo sabría? Vos acá tenés cantidad de materias cursadas y cantidad de materias aprobadas. ¿Cómo sacarías? ¿Cuál sería? ¿Qué tendrías que aplicar para saber cuántas materias adeudas? Bueno, de las cursadas menos las aprobadas. Exacto, ¿sí? Nada más que eso. Entonces, en el texto 2, lo que voy a poner es una función que es una función, una operación que es una resta. Entonces digo, cantidad de materias aprobadas menos bueno, acá dice C11 menos C12, que es este lugar que es la cantidad de materias aprobadas, menos C12, ¿sí? Lo escribo. No va entre comillas eso, porque no es texto, ¿sí? Acá estoy trabajando con datos de celdas. Siempre que trabaje con celdas referencia, como marqué antes, no hace falta poner entre comillas. Si yo quiero agregar un texto, sí. ¿Está? Sí. Punto y coma. ¿Está? Sí. Y acá agrego el siguiente texto. Yo en este caso falta poner materias, la palabra materias. Entonces escribo entre comillas. Como no quiero que quede pegado al resultado esto, le pongo un espacio. Espacio, materias. ¿Sí?
¿Puedo O, poner entonces comillas de espacio y va a entender que hay un espacio? sí, también. Sí, pero yo, para evitar poner el espacio que había puesto antes, de poner las comillas, espacio, comillas, para no agregar Sí, un texto campo. más, ¿viste? De esta manera, total, se lo puedo agregar a la palabra y el resultado va a ser exactamente el mismo. Y Ah, no tengo que poner, buenísimo. y no tengo que poner un campo más. Sí, lo podría hacer Claro, como hice antes. Pero en este claro, caso, como estoy escribiendo la palabra, se la puedo agregar el espacio eso a la palabra y ya está. Es lo mismo. claro. ¿Sí? Cierro Sí. paréntesis y presiono Enter. Y fíjate, acá dice debe cero materias. Buenísimo. ¿Sí? Y cuando voy cambiando acá, vamos a ir. Uy, se me corre todo. Pero tengo que también ponerle la función sí. ¡Ajá! Fíjate, acá debe cero materias. Bien, bien lo que dijiste. Acá dice, ¿ves? Acá ya dice debe una materia. Está haciendo el cálculo. Sí, Bien, perfecto. bien. Ahora, ¿qué pasa acá? Me está diciendo que o dejar en blanco. Debe tantas materias o dejar en blanco. Sí. Vamos a ver. A la función efectivamente lo que vos dijiste hay que aplicarle antes del concatenar el sí. ¿Sí? Sí. Pero ¿cuándo aplicar el sí? Cuando no haya nada y cuando no cuando deba cero, Claro. ¿no? En realidad hay que poner algo. Mira, el secreto es este. Escribo sí y digo si la cantidad de materias cursadas es Ah, igual a la cantidad de materias aprobadas, C12, sí. punto y coma, dejar en blanco. Si no, aplicar concatenar. ¿Por qué Ah, puse esto? Porque la idea es solamente que aparezca la palabra eh, debe tantas materias cuando adeuda materias. claro, La cantidad de materias adeudadas debe decir, si tiene materias adeudadas, no, si no tiene materias adeudadas no, no debería aparecer el cartel. claro. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo razono yo esto para que cuando esté en blanco también acá me quede en blanco? ¿Qué pasa? Dice si C11 es igual a C12. Pueden ser valores o pueden ser que también las dos estén en blanco. Sí, Al estar las dos iguales en blanco, entonces acá también va a quedar en blanco. Si aparecen dos claro, números iguales, también va a quedar en blanco. ¿Se entiende lo que claro. hice yo ahí? No hace Sí. falta poner vacío vacío en este caso, porque yo lo que quiero evaluar es que, primero, que si todo está en blanco, que esté en blanco. Y segundo, que si los resultados son iguales, o sea, la cantidad de materias es igual a las cursadas, que tampoco aparezca. Claro, claro. Entonces, acá me parece esto. Selecciono el primer dato. Fíjate que acá ya no me Ah, aparece. ¿Ves? ¿Por qué? sí, Porque la celda esta es igual a esta. Entonces esta tiene que estar vacía. claro, no Pero, digo nada. cuando borro el dato, también queda Ah, vacía. ¿Por qué? buenísimo. Porque la cantidad, acá, cantidad de materias es igual a la cantidad de aprobadas. ¿Por qué? Porque estas dos Claro, celdas están vacías. Por lo tanto, también claro. las considera iguales. ¿Se entiende? Sí, sí, Bueno, y hasta acá llegamos a la primera parte. sí. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Sí, sí, sí. Bueno, eso espero. Bueno, vamos a, Sí, vamos a la segunda parte. Esta es la segunda parte del examen. En sí. la segunda parte hay que completar todo esto. Dice cantidad de alumnos de tercer año. ¿Sí? Fíjate que tengo una base de Sí. datos en donde tengo, voy a achicarlo un poquito así lo podemos ver un poquito mejor. Ahí está. Sí. Cantidad de alumnos de tercer año. Cuando hablamos de cantidad de alumnos y de tercer año, primero hay una función. Cuando hablamos de cantidades, hablamos de una función que
hable de eso. Sí. ¿Conoces una función que trabaje con cantidades? Eh, la de suma, no, Eso sería más bien totales. claro. No, no sé cuál es de cantidades. Cantidad de contar. Ah, contar. ¿Cuántos? ¿Cuántos alumnos? ¿Sí? Cuentos, los Sí. cuentos. Uno, dos, tres, cuatro, Igual, ¿sí? igual contar, sí, Contar. contará es la letra, sí. Exacto. En este caso, igualmente me dice que cuente los alumnos, pero solamente los alumnos de tercer año. Sí, O sea que hay una condición acá, que sean de tercer año. sí. ¿Sí? Como hay una condición, acá el contar no es el contar simple, es el contar punto sí. El sí Mm, siempre hace una condición. Vamos a conocer la función. Es igual contar punto sí, ¿sí? sí. Y el contar punto sí está compuesto por dos campos. Uno que es el rango y otro que es Sí. el criterio. El rango es el rango de celdas que tengo que contar. En este caso, son todos los, es el rango de año que cursa, ¿sí? Pues estoy evaluando Sí, eso justamente, ¿sí? Selecciono sí, el rango que cursa. Voy a ponerme acá. Ahí está. Y después, también lo que me pide, voy a ponerme acá, así puedo trabajar. Ahí está. También lo que me pide es el criterio. Primero te pone el punto y coma. Una sí. vez que selecciona el rango, te pone el criterio. El criterio es la condición. En este caso, que sean de tercer año. Que me cuente de este rango todo lo que diga 3. Tres, sí. ¿Sí? Entonces, que pongo justamente el número 3. De esa manera estoy contando todos los alumnos que son de tercer año. Acá me dice Sí. cantidad de años, los que cursan el tercer año, de ese rango de año que cursa, que me cuente solamente los que digan 3. ¿Sí? Perfecto. Presiono Enter y ya está. Son 4 alumnos los que Perfecto. cursan tercer año. Sí, ¿Sí? sí. Bien. ¿Cuántos alumnos adeudan materias? Caramba, tenemos acá un problema porque no sé cuántos alumnos adeudan materia. ¿Tengo una columna que me diga la cantidad de materias que adeuda el alumno? No. No. Bien. Pero en la consigna dice en el punto 6 resolver los datos que se solicitan al pie de la tabla. Puede usar celdas auxiliares. O sea que acá puedo agregar una columna auxiliar para poder Ah, agregar esto. Entonces acá pongo em, materias adeudadas, ¿no? Materias adeudadas. Ahí ay, está. tengo que ir con todas las luces porque Bueno, no te necesito asustes, no te tomar asustes vitaminas de igualmente. todos los tipos. Sí, No, 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 tampoco para asustarse. Pero fíjate que estamos avanzando igual de a poco, igual sí, sí, Cecilia, sí. ¿eh? Lo estoy haciendo despacito, de alguna manera, para que te quede bien claro y para cuando puedas ver el video también puedas repasar todo y se entienda. Exactamente. ¿Sí? Bien. Entonces, para saber las materias que tiene adeudadas, ¿cómo hacíamos? Era la cantidad de materias cursadas menos la cantidad aprobada. Exacto. Entonces escribo igual materias cursadas menos materias aprobadas. ¿Sí? Presiono Enter. Bien. ¿Nada más? Nada más. Ah, una pavada. Bien. Yo Una vez estaba que hice... pensando en 18 funciones. No, no, no. Es una resta nada más. Solamente Claro, necesito saber las materias adeudadas ahí en ese caso. sí. Bien. Y ahora que hago, Ah, arrastrar la fórmula hacia abajo. ¿Sí? Hasta acá abajo. Arrastro para que me lo aplique a todas las demás celdas. ¿Sí? A los demás sí. alumnos. Bien. Una vez que hice esto, ahora sí, ya teniendo la columna de alumnos que adeudan, tengo que saber ahora
Em, ¿Cuántos son los ¿Cuántos alumnos que adeudan? ¿Sí? ¿Cómo sé eso? contando? Muy bien, contando. Bien. ¿Cuántos alumnos adeudan materias? ¿Cómo puedo saber? ¿Vos cómo identificar a los alumnos que adeudan materia? Por lógica, viendo esto. Sí, los que tengan más de cero. Exactamente. Eso mismo es lo que tenés que transcribir en la función. Sabemos que es una función de contar y hay una condición, que sean mayores a cero. ¿Sí? Entonces escribo igual, contar, punto sí, porque hay una condición. El Sí, rango que voy a estar trabajando son las materias adeudadas, porque estoy trabajando sobre alumnos que adeudan materia. sí, ¿Sí? Selecciono ese rango. Punto y coma. Y ahora, como estoy hablando de un símbolo mayor, todo lo que tenga que ver con símbolos va entre lo pongo. comillas. Entre Ah, comillas. ¿Sí? Si escribo mayor, tengo que poner mayor. ¿Sí? Mayor sí, a, cero. a cero. No me acuerdo si era así. A ver si lo va a tomar así o no. Creo que es así. Y ahora presiono Enter, a ver. Y me dice que son 7. Un 1, tema. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. ¿Sí? Sí, Ahí. Y esa es la función entonces. ¿Sí? ¿Está? sí, Es sí, difícil llegar a esa lógica, ¿no? Yo te lo estoy haciendo medio resumido. sí. Sí, sí, Pero sí, bueno, sí, pero sí. fíjate que vos mismo vas vacilando también un poco. ¿Sí? No, voy a tener que tomar algún suplemento vitamínico No, para que caiga la ficha, yo te recomiendo porque lo capaz siguiente. Yo te, pavada, pero viste como... yo te recomiendo algo, Ceci. Fíjate de, de una vez que tenés el examen, digamos, yo te lo voy a dar, te lo voy a mandar vacío ahora, de hacerlo, de hacer de hacerlo sola. tranquila, sola, y si no te sale y ves que te está costando, ves de vuelta el video y lo vas haciendo junto con el video, ¿sí? Exacto, sí. Y así te lo vas a aprender, vas a entenderlo. Sí, sí, obvio, lo voy a hacer 10 veces cada uno, porque yo este examen lo tengo que aprobar, porque no puede ser. Sí, sí, lo vas a probar, vas a ver. Bueno, ¿cuántos alumnos están en tercer año para contador? Bien, primero, la función principal, ¿qué va a ser? ¿Cuál va a ser? Contar sí. Bien, el contar sí, pero ¿cuántas, ¿cuántos criterios tengo? ¿Cuántas condiciones tengo? 3. ¿Cuál? Alumnos que están en tercer año para contador. Entonces, serían dos. No, Tercer claro. año y la No. carrera, Ah, bueno, ¿sí? no, Alumnos son estaba contando. todos, ya estamos contando alumnos Sí, ya de por sí, ¿sí? sí, Pero bueno, sí, las sí, condiciones sí, que sean alumnos de tercer año y para contador, ¿sí? sí. Cuando hay más de un criterio, cuando hay más de una condición, se utiliza otra función más que hay que saber. Que Ay, Dios mío. sí. Contar puntos y conjuntos se llama la función, ¿sí? Ay, Dios mío, sí, Igual, contar punto sí punto. Fíjate cuando escribí punto sí, ya te aparece punto sí conjunto acá abajo. Entonces cuando sí, tengas más condiciones, sabes que tenés que usar, en el caso que tengas que contar, un contar punto sí conjunto. ¿Sí? sí. Y acá el contar punto sí conjunto es lo mismo el contar punto sí común, nada más que repite. En lugar de tener un solo rango y un solo criterio, acá tiene un rango, un criterio, otro rango, otro criterio, otro rango, otro criterio, así Ah, hasta completar las condiciones que necesites. ¿Sí? sí, Vamos a ver, en el primer lugar lo primero que evalúa es que sea de tercer año. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a seleccionar el rango que es de año que cursa. ¿Sí? sí, Es el primer rango que tengo que evaluar, el que cursa. sí, Punto y coma. Que sea, ¿y la condición cuál es? El criterio uno es la condición.
La primera condición. Sí. Que sea de... De tercero, Claro. para contador. Siempre recordá que el criterio está relacionado con el rango. O sea, si yo estoy seleccionando acá Sí. el año que cursa, lo que tengo que evaluar acá es el año que cursa justamente, ¿no? En este caso es el número 3. 3, sí. Punto y coma. Fíjate que ahora se me puso rango de criterios 2. O sea, Sí. lo que me pide acá es para tipo de carrera que cursa. Para contador Sí. en este caso. O sea, si Ahí hablo para... selecciono la columna de carrera. Exactamente. Selecciono la columna de carrera. Bueno, acá no me tomo. Ahí va. Ahí está. Selecciono la columna de carrera. Punto y coma. Y ahora le pongo el criterio. ¿Cuál es la condición de esa columna? Que diga qué cosa. Contador público. Exactamente. Y pongo entre comillas. Recordad que todas las palabras van entre comillas. Contador público. Contador Sí. público. Fíjate cómo está puesto el contador público acá. Acá está sin acento, pero puede aparecerte con acento. Y el hecho de que no tenga el acento te puede dar un error, ¿eh? Ojo. Claro. Público. Te lo digo, por las dudas. Y ahora sí, cierro paréntesis. ¿Hay más criterios? No. Solamente que sea de tercer año y de contador público. Que cumplan esas dos condiciones. ¿Cuántos alumnos hay? Cierro paréntesis y me dice que hay 3 alumnos que son de contador público y de tercer año. Y efectivamente cuando lo empezás a mirar vas a ver que son 3 alumnos. ¿Los viste? Sí. Sí, sí, sí. Buenísimo. Genial. Bueno, y ahora me dice cantidad total de alumnos. Bueno, acá lo que aplicaría sería qué función. Ya me la dijiste al principio. Cuando cuento alumnos, si quiero contar... No, no. Suma. Suma. Ay, Dios. A ver, cantidad De total de alumnos, alumnos. que dijimos que hay una palabra que es clave que me identifica entre lo que es contar y lo que es sumar. La de contar. Exactamente. Yo puedo, si voy a utilizar la función contar, tengo que seleccionar Sí. el rango del número de libreta. ¿Sí? Sí. Si quiero usar la función contará y seleccionar los alumnos que tengo, función contará, ¿sí? Que sabe que toma rangos alfanuméricos. Sí. Eso es indistinto, como quieras hacerlo. Si querés poner contar, sabes que el rango que vas a tener que marcar acá para evaluar va a ser lo del número de libreta. ¿Sí? Ok. Y ahí, total, con el número de libreta sabes también la cantidad de alumnos que hay. Sí. Cierro paréntesis y listo ahí. 14, sí. Pero no terminó acá el asunto. No. No, vi que faltaba. Falta un detalle. Acá esto ya está. ¿Se Sí. entendió hasta acá? ¿Me pudiste seguir? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Voy a ir acá a la parte de consulta y falta algo importante. Acá este cuadrito, que no lo armamos, que dice formato condicional con esta leyenda. Letra roja en negrita, sí a deudas finales, y en letra azul negrita, si está al día. Sí. Bien. Como estoy trabajando con formato condicional, el formato condicional va a cambiar según el texto que haya en una celda. Sí. ¿Sí? Eso es lo que hace el formato condicional. Da formato siempre y cuando se cumpla la condición. ¿Sí? Sí. Es como un sí pero distinto. Más fácil en realidad. Bueno, entonces para aplicar el formato condicional me tengo que parar en la celda donde quiero aplicar ese formato. En la celda o en el rango de celdas. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Como quiero aplicar esto en situación, voy a seleccionar la celda de situación. ¿Sí? Sí. Fíjate que acá arriba tenés el cuadrito que dice formato condicional. Bien, Sí. como acá estamos hablando de un texto, voy a seleccionar primero formato condicional. Se me despliega, digamos, un menú de opciones. Yo voy a ir acá donde dice resaltar reglas de celda. Y en resaltar reglas de celdas voy a irme a donde dice texto que contiene. O sea, como Sí. acá va a variar según el texto que contiene, voy a utilizar esta herramienta. Sí, o esta opción. Hago clic. Y acá pongo, dice aplicar,
formato a las celdas que contengan el texto. En este caso, Sí. la palabra al día. Fíjate que al poner al día, ya se me va Ya pintando de sé. color rosa. Pero como acá Sí. tiene que estar al día, la palabra al día, en color negrita y azul, en azul Azul. negrita, entonces voy a irme acá, a la parte derecha, en más opciones. Como no tengo la opción de acá de azul, entre las opciones de acá Forma- predeterminadas, me voy al formato personalizado. ¿Sí? Sí. Y en formato personalizado se me va a abrir un cuadro, que es el que vamos a ver ahora. Ahí está. Y en fuente voy a elegir el color. Vamos a poner este azul. Azul claro. Me gusta ese azul. Sí. Fuerte. Y negrita. Grita. Negrita. ¿Sí? Que es lo que pedí ahí. Sí. Ahora pongo Sí. aceptar. Y acá pongo también aceptar. Y fíjate que ya quedó Sí. al día así. Como también quiero que en esa misma celda, si aparece la palabra adeudas finales, aparezca en rojo, entonces Sí. también tengo que repetir el mismo. Me mantengo en la misma celda donde estaba marcando antes y repito el mismo proceso. Resaltar reglas de celda, texto que contiene, y acá le pongo adeuda. Con poner adeuda ya está, porque Ajá. me toma aparte una palabra, no hay problema. Adeudas finales, si quiero ponerle, ¿sí? Y acá Sí. repito el mismo proceso porque creo, no sé si hay rojo claro. Hay, bueno, hay texto rojo, mira. Acá hay texto Sí. rojo. Le puedo aplicar esto o bien puedo hacer Formato personalizado. formato personalizado, ¿sí? Selecciono que este rojo estridente, hecho en negrita. Le pongo aceptar y aceptar. Y ahora, Perfecto. cuando yo selecciono algún dato y la persona que de la libreta adeudas finales, me debería aparecer adeudas finales en rojo, ¿ves? Buenísimo. ¿Viste? Sí. Al día, ¿ves? Sí. Cambia de color Perfecto. según el texto que va apareciendo. Sí. ¿Está? Sí, sí, sí. ¿Se entendió? Sí, sí. La verdad que sí. Bueno, Bastante bien. Me costó un poco la parte de los últimos puntos de lo que vimos, pero no de esto, del cambiarle el formato, no, sino que de me esto. cambió, me costó lo otro, lo de la base, sí. Bueno, no te hagas problema. Igual es cuestión de repetirlo y lo vas a sacar, seguro. Sí, ¿Eh? sí, 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 sí. Así que a practicar se ha dicho. Ay, sí, Que es mediados de tal cual. septiembre, ¿no? Sí. Es el 10, es el 10 de septiembre. Yo pensaba en tener por lo menos 2 clases más. Es que 2 clases más vas a necesitar seguro. Seguro, porque Sí, nos falta ver 2 exámenes más. Uno que lo vamos a poder ver en una clase y otro que seguramente se pueda extender un poco más. ¿Sí? Te aviso. bueno, ¿Sí? Con esos 2 exámenes que nos quedan por ver, vas a tener ya un panorama general de todos los exámenes que te pueden llegar a tomar. ¿Sí? sí. Yo lo que pensaba, si es que vos podés, Sí, es el lunes 26, sí, o sea, la semana que viene, que es el feriado, practicar y empezar como a familiarizarme más todo este fin de semana que viene sí. ahora. Y después en septiembre, o sea, el 26 es